Me toca volver a lanzar una pregunta al aire, ¿vale? No os asustéis y, por favor, no me cambiéis el nombre de la charla otra vez. ¿Cuántos de aquí tienen un hijo, lo están esperando o han tenido un código 144 en el break anterior? No os asustéis, que tampoco... todo esto viene porque en la charla a continuación, como podéis ver, vamos a hablar sobre el pensamiento algebraico en las primeras edades. O sea, que los niños pequeños tienen pensamiento algebraico. Yo no sé vosotros, pero a mí todavía me sigue costando, como veréis, viene a darla doña María Consuelo Cañada, que es profesora del Departamento de Didáctica de las Matemáticas de aquí de nuestra universidad, otra profesora de aquí de la cantera, es tesorera de la SEIEM y gracias a esta entidad podemos tenerla hoy aquí. Así que recibámosla con un aplauso y os dejo con ella. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de tener esta charla hoy aquí con vosotros, esta presentación. Como han comentado y he presentado yo también esta mañana, pues yo formo parte de la comunidad de investigadores en didáctica de la matemática en España, en concreto trabajo en el departamento de ese nombre, de esta universidad. Y yo no he cambiado el título de la charla, pero ahora acabo de entender cuál es la lógica que han seguido para ponerme a mí detrás del ponente anterior. Yo cuando lo he escuchado no veía mucho la relación, pero bueno, ya lo veréis que no tiene mucho que ver. Pero sí por lo de los niños. Bueno, allá voy. La didáctica de las matemáticas, esta mañana he contado algo. Creo que la mayoría de vosotros no habéis tenido nunca ninguna asignatura que tenga que ver con esta disciplina, porque ahora mismo no forma parte de los planes de formación del grado en matemáticas. Anteriormente, en los planes anteriores sí que teníamos varias asignaturas, entonces era más fácil que los matemáticos en general conocieran de la existencia de esta disciplina, al igual que otras como análisis, estadística, etcétera. Ahora lo que ocurre es que el primer contacto que tenéis con la didáctica de la matemática se da cuando llegáis, en la mayoría de los casos, al máster de secundaria porque os interesa la educación. En otros casos, si pasáis, por ejemplo, de la carrera a trabajar en una empresa, nunca conoceréis la didáctica de la matemática. Entonces es posible que a algunos de los que estáis aquí no os interese lo que voy a contar, pero de todas formas lo voy a contar porque espero que a alguien sí le importe algo lo que voy a decir. En general nos dedicamos a cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje, pero desde el punto de vista de la investigación. O sea, sí que conocéis algunos aspectos que tratamos en el máster de secundaria, pero la investigación en el área no se da en el máster de secundaria. Aprovecho para aclarar una cosa. Hay gente que pregunta que si otros másteres de didáctica de la matemática pueden servir para la docencia en secundaria, etcétera. No. El único que habilita para la docencia en secundaria es el máster de formación de profesorado. Entonces, aprovecho para aclararlo. El perfil que tenemos, los educadores matemáticos, ya os he comentado esta mañana que la mayor parte somos matemáticos. Hay una parte importante también de estadísticos y algunos de áreas afines, como pueden ser física y algunas áreas como ingeniería, que tienen una potente formación en matemáticas y que terminan haciendo el máster o incluso el doctorado en el área. Los niveles educativos a los que nos dirigimos son diferentes, desde infantil hasta universidad. Y también tratamos otros aspectos relacionados con contenidos, documentos curriculares, recursos didácticos, materiales web, etc. En concreto, si alguien quisiera formarse en el área desde el punto de vista de la investigación, debería hacer un máster de investigación. En Granada hay uno que es específico de didáctica de la matemática, pero hay otro en otras universidades relacionadas con educación que también le permitiría acceder a posteriormente a hacer un doctorado en educación. Yo en este momento voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad, que esta mañana lo he comentado. El área se está renovando ahora mismo y lo que está ocurriendo es que cuando sale una plaza no hay gente que la cubra, por diferentes motivos. Uno de ellos ha salido esta mañana también a colación, el tema de las becas. Hacer un doctorado es costoso, terminas tarde y ganas poco al principio, etcétera. Pero sí que quiero que sepáis que esa posibilidad existe y que ahora mismo va a haber ofertas profesionales en toda España, incluso fuera de España también. Pero yo insisto en que si os podéis quedar en España mejor porque necesitamos gente especialista en el área. Para que tengáis una idea, en el departamento de Granada pues hay un salto de edad de 65 a 45 años,
donde no hay nadie. Entonces, cuando se jubile la persona que ahora tiene, creo que son 66 años, el mayor del departamento va a tener 45 años. Con lo cual necesitamos gente que cubra a esas personas que se están jubilando. Igual ocurre en otras universidades de España. Entonces, en ese sentido, que sepáis que ahí existe una salida profesional importante si os gustan los temas que tratamos. Bueno, ahí comentó un poco, en el caso de este departamento que os comentaba, fue el primero que se fundó y fue en 1985, o sea que es un área relativamente nueva si se comparan con otras áreas de matemáticas. Yo pertenezco al grupo de investigación FQM. FQM significa Física, Química y Matemática, en concreto el 193, o sea que somos un grupo de investigación dentro del Plan Andaluz de Investigación de Física, Química y Matemáticas. Pertenecemos a ese área. Si queréis más información sobre el grupo, diferentes líneas, etcétera, del trabajo que realizamos, lo podéis ver en la web esta que tenéis aquí, fqm193ugr.es. Y en concreto trabajamos aspectos relacionados con el pensamiento numérico y algebraico. Si entráis ahí, el nombre se le puso inicialmente así porque eran los primeros temas que empezaron a tratar los investigadores en este área, en Andalucía, pero luego se ha ido diversificando y veréis que tratamos aspectos mucho más variados. La presentación que voy a hacer hoy, pensando en que sois estudiantes que acabáis de salir y que no conocéis mucho el área, mi intención era hacer una presentación donde vierais cómo abordamos una temática desde la disciplina y cómo se hace la conexión esa con la educación y qué posibilidades de investigación pueden existir ahí. En el caso concreto del pensamiento numérico, pues bueno, como hace referencia el nombre, pues trata diferentes aspectos que pueda tener que ver con los números. No solo la parte matemática en sí, sino la forma en la que se razona con ellos, se resuelven problemas, etcétera, de cualquier conjunto numérico, como os podéis imaginar. Obviamente, si trabajamos con estudiantes de educación infantil, no vamos a usar números racionales. Y si trabajamos con estudiantes que son universitarios o con profesorado, pues ahí la gama de conjuntos numéricos se amplía y puede ser más variada. En el título de la charla aparecía la idea de pensamiento algebraico. A cualquier matemático que le preguntemos, pensamiento algebraico lo conecta con álgebra y a raíz de ahí para nosotros es natural que aparezcan las letras y trabajas con letras. ¿Qué ocurre? Que el término pensamiento algebraico se le da desde el área de didáctica en la matemática un significado mucho más amplio, en el sentido de que no solo se está hablando del álgebra a nivel universitario. Por ejemplo, cuando se le presenta a los estudiantes de educación infantil, que estamos hablando de 3 a 5 años, un problema donde tienen que identificar patrones, ahí no hay letras, no las va a ver nunca porque no las van a asociar, ni siquiera saben lo que son las matemáticas. Pero sí que puede haber algunos rasgos relacionados con procesos como la generalización o la resolución de problemas que ya se empiezan a hacer patentes. Con esto solo os quiero hacer pensar un poco que os hace saber que el pensamiento algebraico, desde el punto de vista que lo tratamos nosotros, es más amplio. Por ejemplo, ahí tenéis algunas ideas, son situaciones cuantitativas. Incluso a veces ni siquiera tienen por qué aparecer números. Puede haber series que estén representadas pictóricamente, por ejemplo. Hay niños que todavía no conocen los números, pero son capaces de seguir una serie donde hay unos dibujos y diferentes términos los calculan a partir de los anteriores. Si la serie de Fibonacci, por ejemplo, se la hacemos mediante representaciones puntuales, hay niños que sin saber los números son capaces de continuarla. O la serie de los números impares, de los pares, la más sencillita, obviamente. Por supuesto que el uso de letras y símbolos se considera parte del pensamiento algebraico, ¿cómo no? Lo único que quiero decir es que no es lo único. ¿Qué te permite? Analizar relaciones entre cantidades. Está relacionado con el pensamiento cuantitativo. Reconocer estructuras, lo que hablaba antes de la noción de patrones en diferentes contextos, no solo los numéricos. Hacer generalizaciones, modelizar, resolver problemas. Todos estos son aspectos que se estudian en relación con el pensamiento algebraico. Y un proceso que se considera fundamental es el de la generalización, como a partir de casos particulares los niños son capaces de generalizar. Hablamos de los niños, pero también hablamos de los mayores. En ocasiones, cuando se llega al grado en matemáticas, se ha generalizado en algún momento en el instituto, pero nunca nos han enseñado un procedimiento, no existe una receta. Hay una serie de estrategias que si se van trabajando, se va viendo que unas son útiles, otras no. Es cierto que durante el grado eso se va fomentando,
Pero el problema que se ha observado justamente es que hay un paso clave de la primaria a la secundaria, que es sobre lo que voy a hablar a continuación. En el álgebra, ¿qué ocurre? En el caso de España, y en la mayoría de los países ocurría así, y sigue ocurriendo, el álgebra se introduce en secundaria. Esto supone un problema para los estudiantes. Ahora os voy a presentar una serie de estudios que ponen de manifiesto las dificultades y los errores en los que incurren los estudiantes cuando llegan a secundaria. Y hay información, hay estudios que ponen de manifiesto que el álgebra es de las asignaturas o de los contenidos matemáticos que más problemas generan en los chicos. Aquí cuando hablamos de álgebra escolar. No estamos hablando del álgebra a nivel del grado universitario. Entonces, ¿a qué contenido algebraico nos estamos haciendo referencia? El álgebra se puede ver como una aritmética generalizada. Hay muchos conocimientos que tenemos de la aritmética que se pueden extrapolar al álgebra. No todos, pero algunos sí. Se puede ver como una generalización de patrones numéricos desde el punto de vista del álgebra escolar. Volvemos aquí a los procedimientos para resolver problemas. Algunos se resuelven mediante la generalización de la información que nos están proporcionando. ¿Qué tareas hay relacionadas en este álgebra escolar? Generalizar, expresiones y ecuaciones, la transformación de esas expresiones. Todo esto son contenidos que ya aparecen en la secundaria. El estudio de las relaciones numéricas incluye la aritmética generalizada, el estudio de estructuras, cálculos, relaciones, patrones, etc. Ahí he puesto algunos autores que son los pioneros en estas investigaciones sobre álgebra escolar y la mayoría surgen en Estados Unidos. Sin embargo, hay investigaciones en otros países que también apuntan hacia la misma línea. En los años 80 hubo una crisis en la enseñanza del álgebra en la que a nivel de secundaria incluso se planteó eliminarla del currículum. Los estudiantes tenían tanta dificultad que algunos investigadores consideraban que entonces, ¿por qué se iba a enseñar el álgebra si lo único que hacía era dificultarle la vida de alguna manera o los estudios a los chicos que estaban en esos niveles educativos? Afortunadamente, eso no llegó a buen puerto. Esta crisis tenía diferentes razones. Tenía una razón cognitiva en la que le achacaban al sujeto que, por la razón que fuera, no era capaz de asimilar esos conocimientos que se le estaban trasladando sobre el álgebra en secundaria. Había otra razón psicológica, que era que el simplemente oír la palabra álgebra asustaba un poco a los estudiantes. Aquí en España no existe mucha tradición de llamarle álgebra a lo que se estudia en secundaria, pero en otros países anglosajones, sobre todo si se habla de álgebra y cálculo desde secundaria. Pero en definitiva, esos contenidos donde aparecían letras, ecuaciones, tenían que despejar, etcétera, como que le echaba para atrás. Entonces esa parte era más psicológica. Había otra parte social, que indiscutiblemente están todas estas causas relacionadas. En la parte social, lo que ocurría es que se seguía catalogando el álgebra entre los contenidos que eran difíciles, se consideraba algo complicado para los estudiantes. También había una desmotivación. Claro, si siempre escuchabas que el álgebra era difícil, pues que no te daba ganas ni siquiera de ponerte a verla, porque total, ¿para qué? Si ya me han dicho que es complicado o si ya es mi vecino de al lado que ha hecho ya el curso, va un curso por delante de mí, no ha podido con ella, etcétera. Entonces existía también una razón de desmotivación. Y, por supuesto, había una razón de origen didáctico, que son los métodos de enseñanza del álgebra. Si nos fijamos de hace 50 o 100 años hasta hoy en día, nos deberíamos plantear si han cambiado y cómo han cambiado. La respuesta os la imagináis, ¿no? Han cambiado poco. Aquí os voy a presentar algunos ejemplos de los errores que se han encontrado. Esto sí ha sido con estudiantes españoles, con el álgebra que estudian en la educación secundaria. La idea era, se le daba una expresión algebraica, como podéis ver ahí arriba, aquí, y se les pedía que resolvieran esa expresión. Ahí veis lo que está haciendo, ¿no? Está aplicando de manera errónea
algunas reglas de la aritmética en este caso, pero que serían extrapolables al álgebra, porque donde hay ahí números, si metiéramos alguna letra, el error sería exactamente el mismo. En la parte de abajo, lo que se les pedía a los estudiantes, se les daban una serie de enunciados expresados verbalmente, del estilo al que tenéis aquí, y tenían que unirlos con una serie de expresiones que también se les facilitaban, pero mediante el simbolismo algebraico que tenéis aquí. En este caso eran estudiantes de cuarto de ESO. Como podéis observar, estos errores se puede incurrir en estos errores tanto en la aritmética como en el álgebra, y son errores en el uso de paréntesis. Hay muchos tipos de estos errores y son errores que se asocian a la aritmética, porque los traen de la aritmética. O sea, no se puede acusar al álgebra de ese problema que están teniendo ahí. Seguramente sea un problema que ya venía de la aritmética y ahí no lo superaron en algún momento. Aquí tenéis otro ejemplo. De nuevo ahí tenéis, son solo números en este caso, pero donde hay números también se les pusieron en algunos casos letras. Y ahí veis el tipo de error en el que se está incurriendo, está aplicando la propiedad distributiva de una forma errónea, con lo cual el resultado al que llega obviamente no es el que debiera ser. El problema es que muchas veces llegan a esa igualdad y tampoco les importa mucho. O sea, escriben eso así y han llegado a eso. Y si le preguntas qué le ha pasado ahí, qué por qué, pues no sé, es que he llegado ahí. Pero no intentan ver dónde está el error. Pero bueno, ese es tema de otro tipo de estudio. Este es otro de los ejemplos. Relacionado con la generalización en este caso, cuando se les daba a estudiantes también de secundaria una sucesión, y en este caso ya veis que son los números impares, y se les pide que expresen el término general, hay un razonamiento que es reiterativo en el caso de los estudiantes de secundaria, que lo que hacen es que, como cada uno de los términos tiene un dígito, pues reconocen que entonces cada uno de esos términos se debería expresar con una letra. O sea, para ellos el cambio del número de la aritmética al álgebra es cambiar un número por una letra. Eso es muy habitual en los estudiantes de este nivel educativo. También ocurre a veces que cuando les decimos, para expresar la generalización, que tiene que ser válido para cualquier número que ellos piensen, ellos dicen, cualquier número, vale, el número 28. Y hacen todo con el número 28 porque para ellos eso es cualquier número. Eso nos está dando una indicación de que esa idea de generalización no la tienen asumida en ese nivel aún. Este ejemplo proviene del mismo estudio anterior en el que les proponíamos expresiones expresadas verbalmente y otras expresiones mediante el simbolismo algebraico y tenían que unir unas con otras. Hubo un estudiante, estaban trabajando en pareja y hubo una pareja de ellas que decidió unir esas dos figuras que tenéis ahí. El cuadrado de la raíz cuadrada de un número es igual a dicho número. Si os fijáis, el igual no aparece por ningún lado. O sea que ahí ya están incurriendo en un error al identificar una ecuación con simplemente una expresión algebraica. Eso en primer lugar. Y luego, por otra parte, fijaros en la conversación. Dice, pongo esta porque la raíz cuadrada de un número que vale x es igual a dicho número. Y se reafirma en esa explicación. En cambio, el otro le dice, no, está mal, porque no dice que esté elevada a 2. Dice que es la raíz cuadrada de un número elevada a otro número. Entonces, aquí hay una serie de dificultades también añadidas que se asocian al lenguaje algebraico. Están hablando de raíz cuadrada, de elevado a i, qué número es cada uno. Ahí veis que hay varios tipos de errores que se están uniendo. Bueno, hubo una serie de estudios en diferentes lugares, como os decía antes, que ponían de manifiesto los errores recurrentes en los que incurrían los estudiantes. Entonces, en la década de los 80, en Estados Unidos, se inicia una corriente que se conoce como Early Algebra o álgebra temprana, aunque ahora os haré alguna indicación sobre la diferencia entre estas dos expresiones. En general, de lo que se trataba era, la idea que había detrás era, los estudiantes tienen dificultades con el álgebra en educación secundaria. Si tienen dificultades con el álgebra en secundaria, si nos llevamos esos contenidos a primaria, las dificultades van a ser las mismas o más. Entonces, la idea era
identificar cuáles eran esos contenidos o modos de pensamiento que se están usando en el álgebra de secundaria y que de alguna manera se les podría facilitar las tareas si se les introducen algo en niveles inferiores. De ahí arranca un poco el origen del Early Algebra. Y lo que hicieron es tratar de integrar el pensamiento algebraico a través de procesos cognitivos y de contenidos que ya existen en primaria, porque no se trata de cambiar el currículum en ningún caso, indagar sobre cómo se puede hacer eso desde educación infantil y educación primaria. En definitiva, lo que tratan de ver es cómo se pueden introducir formas de hacer, de pensar y de hablar sobre álgebra como contenido matemático sin cambiar el contenido matemático que existe en el currículo. Aquí presento algunas ideas sobre el pensamiento algebraico dentro de este contexto del Early Algebra que acabo de mencionar. Contextualizamos el pensamiento algebraico dentro del contexto del álgebra escolar. Entonces nos bajamos un poco de los niveles en los que venimos trabajando en el álgebra, en el grado de matemáticas, y nos vamos a secundaria primaria, en ese salto que tenemos ahí. Tenemos que ver, por tanto, diferentes procesos psicológicos que están involucrados en ese tipo de trabajo. Lo que se suele tomar como base es la resolución de problemas, porque se trata de que el estudiante no se le enseñe procedimientos que les permitan llegar a la solución del problema como si fuera una receta, sino que les presentemos problemas, en este caso de generalización, y se les fomente a los estudiantes que vayan a lograr la generalización a partir del trabajo con casos particulares. Si os fijáis, vosotros seguramente no lo habréis analizado, o sí, pero en infantil sí hay trabajo con secuencias, incluso se trabaja con patrones cualitativos. El típico trabajo este que se le pone pegatinas de colores a los niños pequeños y tienen que continuar, lo que hay ahí detrás es lógica, son seriaciones, a un nivel muy básico, pero eso son seriaciones. De ahí se pasa en primaria a patrones cuantitativos, se trabaja con números. La forma de introducir las progresiones aritméticas en secundaria es mediante el trabajo con casos particulares. En cambio, hay un momento que eso se pierde. Ahí hay una oportunidad fantástica para introducir nociones de generalización y normalmente eso se pierde. Eso pasa a que al final del libro de texto el profesor tiene una serie de problemas que suelen aparecer como problemas de ampliación y en donde se les suele preguntar a los estudiantes por tareas como la generalización. Entonces la idea es, ¿por qué te lleva eso al final y no lo trabajas como parte del contenido con tus estudiantes? A lo mejor les ayuda más eso que se aprendan de memoria cómo resolver una ecuación de segundo grado. Esa es un poco la idea que hay ahí detrás. Hay diferentes enfoques sobre cómo trabajar el álgebra escolar. Hay un enfoque, por ejemplo, que se centra en el paso de la aritmética al álgebra. Hay otro enfoque que se centra en el trabajo con resolución de problemas. Y yo aquí me voy a centrar en un enfoque muy particular, que es el que estamos siguiendo en dos proyectos que hemos venido desarrollando en los últimos años en el departamento. Se trata del enfoque funcional. En el enfoque funcional lo que se hace es tomar la función como contenido matemático protagonista y a partir de ahí se presentan problemas de generalización. Muy básicos, como veréis a continuación, pero eso es lo que se le plantean a los estudiantes. Ahí os ponía los dos proyectos, los que hemos venido trabajando del Ministerio. Y el pensamiento funcional, os he puesto aquí algunas ideas, pero la idea es destacar que lo que hace es fomentar en los estudiantes el razonamiento tanto en ese curso en el que están, como también hay estudios que lo demuestran en cursos siguientes. O sea, esa idea de generalización y de expresión de alguna forma de esa generalización, puede ser mediante simbolismo algebraico o mediante otros modos, es beneficioso para los estudiantes. Y esa idea que se destacaba esta mañana también en los matemáticos de la forma de pensar, la forma de razonar, la forma de resolver problemas, se ha visto que se está fomentando en los chicos desde las primeras edades, cuando se hace de esta forma. Si os fijáis en las transparencias anteriores, he seguido un orden en el que he presentado, pasando del Early Algebra, que es una propuesta curricular que surge en Estados Unidos y que inicialmente pretendía tener implicaciones curriculares, y luego allí la ha tenido, pero en otros países no, aunque se ha visto que no es necesaria.
He pasado al pensamiento algebraico, que es nuestro foco de interés, y en concreto llego al pensamiento funcional. Ahí existen, o se han llegado a una serie de nociones matemáticas que tenéis aquí representadas como funciones, variables, relaciones funcionales, sistemas de representación de esas relaciones funcionales, resolución de problemas, estrategias de resolución de problemas y algunos procesos cognitivos que tenéis más aquí a la izquierda, razonamiento inductivo, generalización, identificación de errores y dificultades, diseño de tareas, mediación. Mediación lo comentaré un poco más adelante, pero la mediación se produce entre, por ejemplo, un profesor y un alumno. Ahí entra la parte en la que nuestra disciplina didáctica de la matemática trata de hacer aportes para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Todos esos conceptos que ahí aparecen están relacionados en nuestras investigaciones. Y para que os hagáis una idea, os he puesto aquí la definición general de nuestros objetivos generales de investigación. Uno sería contribuir a describir qué significa el pensamiento funcional cuando estamos trabajando con estudiantes de educación primaria. Porque al igual que comentaba aquí una de las organizadoras, dice, bueno, eso del pensamiento algebraico en primaria, pues prácticamente no lo ha dicho así, pero bueno, habrá que verlo porque yo no me lo creo. Pues en el primer objetivo general lo que pretendíamos era ver eso, de qué se trata cuando hablamos de pensamiento algebraico en esas edades. En el segundo caso, había evidencia en otros países de que eran capaces de hacer los estudiantes en cuanto a generalización, por centrarnos en uno de los focos de interés. En cambio, en España no había ninguna evidencia de qué podían hacer. No tenemos por qué ser más tontos, pero había que tener evidencia desde el punto de vista de la investigación, porque de otra manera, académicamente, no se puede demostrar. Por otro lado, el punto 3 era producir materiales que puedan ser útiles justamente para la introducción de ese pensamiento funcional del que hablábamos, como parte del pensamiento algebraico, en el caso de España, en educación primaria, y también desarrollar materiales, tareas y estrategias que puedan ser útiles para fomentar esos obstáculos que pueden tener los estudiantes, ya estamos hablando de primaria. ¿Todo esto qué interés tiene para secundaria? Pues que supuestamente cuando esos estudiantes lleguen a secundaria habrá dificultades que ya no se presenten o que los estudiantes tengan estrategias como para poder superarlas. Ese es uno de los objetivos que nos proponíamos en los proyectos. En las investigaciones en ciencias sociales, como es el caso de la didáctica de la matemática, hay una parte en la que se define el método, se define con quién se trabaja o con qué, cuáles son los sujetos de estudio o los objetos de estudio. Entonces aquí he puesto algunas de las características que tiene la investigación que estamos desarrollando. Se trata de una investigación descriptiva, porque tal y como aparecían los objetivos, uno de los que nos planteábamos era justamente describir cuál era ese pensamiento funcional en los estudiantes. Seguimos una metodología que es de experimentos de enseñanza. ¿De qué se trata esta metodología? Nosotros, como os decía, estamos muy cercanos a la educación, estamos investigando en educación. Entonces, existen diferentes métodos que nos podrían ayudar a conseguir nuestros objetivos. En nuestro caso queríamos entrar en el aula, no queríamos trabajar con sujetos ficticios, no estamos trabajando con nada teórico. Entonces, lo que hicimos fue ir a varios centros, de educación primaria en este caso. Los propios investigadores desarrollábamos unos diseños de tareas, de esos que os contaba antes, resolución de problemas, generalización, y se los proponíamos a los estudiantes. Y nosotros éramos los que interactuábamos con ellos. Previamente, os podéis imaginar que cuando de repente llega a un aula 3 personas, íbamos con cámaras, eso para los estudiantes no es lo habitual en la mayoría de los centros. Trabajábamos con ellos previamente, o sea, todo esto lleva una preparación previa. Hicimos un análisis, o estamos haciendo un análisis de datos que es mixto. Además de esa recogida de datos que os digo, de entrar al aula, interactuar con los estudiantes y demás, hacíamos también entrevistas clínicas. En las entrevistas clínicas, la interacción que se produce con los estudiantes es que lleva una serie de preguntas preparadas, pero depende de lo que te diga el estudiante, tú digamos que tirarás hacia un lado o hacia otro en función de cuáles son tus objetivos. Por lo tanto, el análisis de datos finalmente fue mixto, combinamos un análisis de datos que es estadístico, de estadística descriptiva, combinado con análisis cualitativo de datos.
Vale, y trabajamos también, que eso no lo he mencionado, en diferentes cursos de educación primaria. Inicialmente lo que más nos interesaba eran los de los últimos cursos, porque nuestra intención era ver qué ocurría en ese paso de sexto de primaria a primero de la ESO. Pero sí que es verdad que, dado que hay trabajos que recomiendan la inclusión del pensamiento algebraico desde los cursos de infantil, decidimos tomar datos desde primero hasta sexto. ¿Qué características tenían las tareas? En general le planteábamos problemas que tenían un contexto, o sea, no eran contextos, no el contexto puramente matemático, eran situaciones que podían ser más o menos atractivas para los chicos, que fueran familiares. Siempre le preguntábamos empezando por casos particulares y el objetivo nuestro era hacerle preguntas para indagar si eran capaces de llegar a la generalización o hasta dónde eran capaces de llegar o qué ocurría en ese proceso. Se usaban materiales manipulativos. En algunos casos, como parte del objetivo era diseño de materiales, usamos materiales manipulativos para algunos de los problemas. Ahí hay también resultados interesantes porque, aunque hay trabajos que destacan que es importante usar materiales manipulativos con los chicos, etcétera, curiosamente en muchos casos los chicos rechazaban el uso de materiales. Preferían hacerlo con lápiz y papel, simplemente. Entonces ahí, aunque desde el punto de vista didáctico hay unas recomendaciones, pues siempre te encuentras resultados que llaman la atención. Hicimos trabajo individual con los chicos, tareas en grupo, tareas con gran grupo. Ahí variamos las metodologías también, la forma de recogida de datos. La técnica de recogida de información, hubo pruebas escritas, como decía antes. Bueno, eso no lo he mencionado, perdón. Os hablaba de la puesta en común, del trabajo en gran grupo, lo hacíamos con toda la clase, como si fuera una clase habitual de matemáticas, pero proponiendo unas tareas con ciertos objetivos de investigación detrás. Hicimos también entrevistas semiestructuradas a algunos de esos estudiantes. Hay investigaciones en el área que se centran, por ejemplo, en alumnos de altas capacidades o en alumnos que tengan problemas de aprendizaje o ese tipo de cuestiones. Nosotros por ahora lo que hicimos fue coger grupos homogéneos. Solíamos entrevistar a 6 u 8 estudiantes de cada clase, teniendo en cuenta pues 2 o 3 que fueran de un nivel alto, que ahora podríamos discutir sobre qué significa eso de nivel alto, uno medio y uno bajo, por entendernos. De forma que los grupos que teníamos para entrevistar, los entrevistábamos individualmente, pero teníamos una imagen o una sensación de lo que ocurría a estudiantes de diferente rendimiento académico dentro de su curso. Aquí he puesto algunas fotos de lo que hicimos en dos centros de Granada que son muy diferentes. El primer centro en el que trabajamos es un centro privado, pero tiene unas características particulares, porque es privado, pero es una cooperativa. Entonces, ¿qué le pasaba a estos chicos? Estos chicos estaban muy motivados, estaban acostumbrados a que se entrara en el aula. ¿Y qué ocurre en las investigaciones en educación? Que no es fácil entrar en los centros. Tienes que andar pidiendo permiso desde la delegación hasta el director del centro, pasando por los padres te tienen que firmar la carta para que puedas entrar al aula, solo entrar al aula. Lo de las imágenes y los vídeos va por otra parte. Entonces, el primer centro en el que trabajamos, que aparece ahí, el centro privado, los chicos tienen un nivel alto en general. Sin embargo, nos encontramos con chicos que eran todo lo contrario. Aunque la mayoría era de nivel alto en todos los sentidos, incluido el económico, porque pagaban unos 600 euros al mes por niño, pues teníamos varios estudiantes en la clase que eran de altas capacidades. Pero, sin embargo, también teníamos otros estudiantes que eran todo lo contrario, tenían problemas de aprendizaje y justamente los llevaban a ese centro porque tenían un tratamiento muy individualizado. ¿Qué ocurría con esto? Pues que cuando teníamos resultados de estas investigaciones, claro, una crítica totalmente plausible es, claro, es que si te vas a un centro privado donde pagan 500 euros, si tiene alta capacidad, le ponen a un profesor 3 horas al día y si tiene dificultades también se lo ponen, pues los resultados como que no son muy válidos o por lo menos no son extrapolables al resto de centros. Entonces, en la siguiente recogida de datos nos fuimos a un centro totalmente diferente, en una zona un poco marginal de Granada y también trabajamos con los mismos cursos. Aquí, si os fijáis, tenemos fotos de las clases donde recogimos información, de algunos materiales que usamos para las clases. Aquí, por ejemplo, le pegábamos una serie de pegatinas en las ventanas para que pudieran resolver algunos problemas, etcétera. Vale. Hasta ahora, ¿qué nos hemos encontrado? Tenemos resultados de esos focos que hay ahora mismo ahí en esa diapositiva.
Ahora os comentaré algo sobre algunos ejemplos de problemas y qué hicieron los chicos. Pero tenemos resultados sobre generalización, sistemas de representación, estrategias de resolución de problemas, estructuras, relaciones funcionales y sobre algunos alumnos en concreto. Aquí aparece una serie de representaciones, ahí aparece problema de la piruleta. Había varios problemas que, como decía antes, eran problemas contextualizados. En el problema de las piruletas era simplemente que a los estudiantes, estos eran de segundo de primaria, perdón, de primero, lo pone ahí arriba, de primero de primaria, le proponíamos un problema en el que les decíamos que iba a haber una fiesta de cumpleaños. Y entonces, si había un niño, le dábamos 3 piruletas. Si había 2 niños, y le poníamos varios ejemplos, 2 niños, le dábamos 6. Obviamente la relación funcional que hay detrás, porque como decía, siempre trabajábamos desde el punto de vista de las funciones, nos centrábamos en esa relación, es igual a 3x, es el triple. Nunca le dábamos este dato expresado así, porque es muy importante que un niño de primero de primaria, que no sé si tenéis algún niño cercano de unos 6 años, que un niño te diga es multiplicar por 3 o es sumar la misma cantidad 3 veces, es muy importante porque está detectando ahí el patrón. Entonces tratábamos de evitar ese tipo de expresiones. ¿Con qué nos encontramos en este caso? En este caso nos encontramos con niños que simplemente nos ponían el resultado numérico aquí a la derecha, unas veces acertado y otras no, y con niños que en cambio lo hacían todo mediante representaciones pictóricas, pero lo hacían bien. En unos casos bien y en otros no tanto. ¿Esto para qué nos sirve? Porque podríamos pensar, ¿y a mí qué más me da cómo esté expresando este niño esa relación que hay ahí? En primaria y en secundaria también hay un empeño en que expresen las cosas o los conceptos matemáticos de una determinada manera. Sin embargo, los sistemas de representación en general permiten captar algunas nociones o algunos significados de un mismo concepto. El niño que no está usando la representación numérica posiblemente no se sienta cómodo todavía con los números. Entonces, todo lo que le estemos haciendo con los números, para ellos supone una dificultad adicional. En cambio, como podéis observar aquí, este niño o esta niña, no recuerdo quién fue, lo hacía todo mediante dibujitos y lo hacía bien. Aquí es la representación y igual a 3x, o la función y igual a 3x. Pero había otras funciones que, por ejemplo, eran 2x más 1. En esos casos le pasaba exactamente lo mismo. Numéricamente no hacía la operación, pero la representación la hacía bien. Incluso hacía como grupos de piruletas o de lo que se trabajara en ese momento y lo hacía correctamente. Entonces, eso nos da información en el sentido este que os estoy comentando. En este caso, pone aquí problema de los perros y los collares. En este caso se hablaba de un contexto en el que había una cuidadora de animales y cada animal que llegaba se le ponía un collar. En este trabajo en particular lo que se veía era cuáles eran los significados que le están dando los estudiantes a las letras. Estos eran estudiantes también de primero de primaria, bueno, una publicación en inglés, por eso aparece ahí esa tabla en inglés. Entonces, ahí aparece la letter related, o sea, la letra relacionada, y fijaros en el tipo de respuestas que daban los estudiantes. En este caso, como los estudiantes eran muy pequeños, estamos hablando de estudiantes que todavía no saben ni escribir bien lo que están pensando. Entonces, les dimos un cuestionario donde tenían que marcar verdadero o falso y en otros casos tenían que rodear la pregunta que ellos consideraban, perdón, la respuesta que ellos consideraban acertada para la pregunta que se les estaba proponiendo. Entonces, cuando se les decía, por ejemplo, qué explicación estaba dando a los estudiantes, dice, son las mismas letras. Entonces, para Z collares y Z perros, eso es correcto, porque si tenemos Z perros, vamos a necesitar Z collares, o sea, la misma cantidad de perros que de collares, porque le estamos dando uno a uno, ¿no? Entonces, esas son las explicaciones que daban los estudiantes. O sea, algunas estaban relacionadas simplemente con la letra. Tened en cuenta que las letras de estos chicos nunca las han visto asociadas en matemáticas y en primero de primaria prácticamente no saben ni lo que son las matemáticas. Entonces, es la primera vez que se encuentran con letras. Y en otros casos, asocian la respuesta que dan a un valor numérico. Por ejemplo, ante la misma frase, sentencia que decía
necesitamos Z collares para Z perros, pues decían Z es 0. En inglés coincide lo de Z y 0, pero en castellano no. Pero hubo estudiantes que lo dijeron. Z representa el 0 y representaban 0 con C y por tanto no es correcta. La siguiente, por ejemplo, esta de aquí, la del 28, decían, pues Z va a ser para mí el 28. ¿Por qué? Pues porque la Z ocupa el lugar 28 dentro del alfabeto. O sea, se iban siempre a darle un caso particular a esa letra que ahí tenía. Bueno, y ahí tenéis algún ejemplo más, que no me voy a entretener mucho, pero en general está relacionada con el significado que esos chicos de 6 años le estaban dando a las letras. Curiosamente, hubo pocos estudiantes, en este caso son 3 de 25, que pese a lo que dicen otros estudios, una de las razones por las que tienen dificultad los niños con las letras, cuando se les presentan por primera vez en secundaria, es porque las rechazan. Entonces, uno de los resultados importantes es que eso no ocurre en primaria. O sea, no tienen tantos prejuicios. Tú le pones una letra y le da igual, intentan hacer algo. Eso en secundaria no ocurre. Ya son más críticos, tienen más un espíritu que no se tragan todo lo que le cuentas. En cambio, en primaria tú se lo das e intentan hacer algo al menos. En este caso ya os digo, 3 de 25, Z, o sea, un estudiante dijo, pues que Z no es un número. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con Z? Z no puede ser ni número de collares ni número de perros. Y en otros casos, pues dijeron que eso no existe, y con eso no pueden hacer nada porque no existen. Luego hay otros trabajos que se centran en la noción de estructura. La idea de estructura está muy vinculada con la noción de patrón. ¿Qué ocurría? Por ejemplo, en el problema de las baldosas, pensad, tenía que haber traído una imagen, pero no la he traído. Pensad que tenéis 5 baldosas blancas y que esas 5 baldosas blancas las queréis rodear con baldosas grises. Si tenemos 5 blancas, necesitaríamos otras 5 arriba, 5 abajo, ya son 10, 3 a un lado y 3 a otro. 16 para 5 blancas, ¿no? Se le hacían diferentes tipos de preguntas respecto a ese patrón de formación de la baldosa. Si son 5, ya hemos visto que tendríamos 16. Se le preguntaban por, ¿y si son 10 baldosas blancas? ¿Y si son 100? ¿Y si son 3.528? Llega un momento que ya el conteo no les sirve como estrategia. Entonces tienen que recurrir a otra estrategia. Cuando se le pregunta, por ejemplo, por 5 baldosas blancas, hubo un estudiante que contestó eso. 3 más 3 más 5 más 5 igual a 16. Podríamos pensarlas de otras maneras. Podríamos pensar que son 7 arriba, 7 abajo y 1 a cada lado. O sea, hay diferentes formas de hacer ese cálculo en función de la descomposición numérica, no tiene más. Pero eso es relevante en función de las estructuras que están identificando los estudiantes. Este chico, cuando le preguntamos por qué pasa cuando hay 8 baldosas blancas, lo que hizo fue seguir el mismo patrón de respuesta o la misma estructura. Hizo las 3 de un lado, las 3 de otro, 8 arriba y 8 abajo. Y cuando le preguntamos por 10 baldosas blancas, dijo las 10 de arriba, las 10 de abajo, las 3 de un lado y las 3 del otro. Entonces vemos que sigue el mismo tipo de respuesta. En ese caso, la estructura la identificábamos como x más 3 más 3. Porque siempre le preguntes por el caso particular que le preguntes, siempre va a hacer ese número, lo suma con ese mismo número y le suma 3 en cada uno de los laterales. Esto que nos permitió, ese es un ejemplo de un estudiante. ¿Esto a qué nos llevó? Pues que había estudiantes que, recordemos que la función que hay detrás es 2x más 6, había estudiantes que seguían estas diferentes estrategias. Están ordenadas según la frecuencia de uso por los diferentes estudiantes. En unos casos solo usaron estructuras aditivas, en otros casos solo multiplicativas y en otros casos se combinó lo aditivo con lo multiplicativo. Las que están en negro son las únicas que son válidas. Si os fijáis, hay diferentes que están marcadas en rojo porque no llegan a una solución adecuada del problema.
¿De aquí qué extraemos? De aquí extraemos diferentes estrategias o formas de resolver o formas de interpretar ese tipo de preguntas que tienen los estudiantes. Nos da información tanto de lo que saben hacer como de lo que no saben hacer. Y lo que no saben hacer nos da casi la misma información e igual de útil que lo que saben hacer. Lo curioso es que aquí estos estudiantes eran de tercero. Hay otros trabajos posteriores que se han hecho con estudiantes de quinto, que creo que hará aparecer algunos, y lo que se vio también es que los estudiantes de tercero, seguramente por los conocimientos que tienen hasta ese momento, mostraron una variedad de estrategias mucho más amplias que los de quinto. En este caso tenemos los de quinto también. Tenéis las respuestas que usaron los estudiantes y cuáles son las estructuras que hay detrás. Si aquí os fijáis, aparecen menos números de estructuras que en la transparencia, que en la diapositiva anterior. Y en cuanto a estrategias, esta es la misma foto que aparecía anteriormente. También estamos en el contexto de la cuidadora de animales. Y en este caso lo que le decíamos a los estudiantes, el contexto del problema era, llegamos a una cuidadora de animales y a cada perro le ponemos su plato de comida, porque había perros de diferentes tamaños, etcétera. Le damos su plato de comida. Y adicionalmente hay 5 platos de agua que se les ponen para compartir. Con lo cual la función que tenemos detrás es la X más 5. Se les pedían diferentes preguntas sobre ella, por ejemplo, pues ¿cuántos platos necesitará si hay 5 perros? Si hay 20, si hay 10. Y vamos alternando el número de casos, el número del caso particular por el que se le preguntaba. Y finalmente se le preguntaba por la generalización. No siempre llegaban a identificar la generalización. Si os fijáis, ahí existe la estrategia 4, que es la de generalización. No aparece el número de estudiantes que generalizaron, porque aquí no hicimos un análisis de datos cuantitativos, pero sí que hubo varios estudiantes que lo hicieron. Otro de los datos que analizamos aquí, o de los aspectos en los que nos centramos, es la relación funcional. Pues dentro de las funciones, aquí no hace falta que lo explique por el contexto en el que estamos, todos sois del grado de matemáticas, pero hay dos relaciones que estamos analizando, la correspondencia y la covariación. Entonces, estos chicos, en la mayor parte de los casos, identificaron la correspondencia y en cambio la covariación, que sería lo deseable para llegar a un nivel, entre comillas, más avanzado, pues la identificaron solo algunos. En cuanto a la generalización, aquí aparece de nuevo, aquí aparece el dibujo de la baldosa que os decía antes, pero con estudiantes de quinto. Si os fijáis, los estudiantes de quinto, la mayoría llegaron a generalizar. Solo hubo algunos que no lo hicieron. Estamos hablando de quinto de primaria, donde no se suele ver nada de álgebra. Y ahí no se introducen, por ejemplo, ni siquiera las progresiones. Pero tampoco se aprovecha para trabajar diferentes series numéricas. Entonces, esto pone de manifiesto que los estudiantes de este nivel educativo sí se podría trabajar con ellos la generalización, pero buscando problemas que los puedan de alguna manera fomentar. En cuanto a relaciones funcionales, aquí también hicimos un estudio con niños pequeños, los de primero de primaria, y fueron capaces de identificar la covariación, solo algunos de ellos, pero fijaros que estamos hablando de un grupo de 25 y hubo, este está repetido, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes que fueron capaces de identificar la covariación. Me parece sorprendente que un niño de 5 o 6 años llegue a ese nivel. Una de las conclusiones que se extrae en general es que los niños de estos niveles son capaces de hacer más de lo que nos pensamos. Esto es válido en primaria y también es válido en secundaria. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces lo que está fallando es la forma en la que se les están introduciendo determinados contenidos. Entonces, sé que todos no vais enfocados a la educación, pero los que vayáis a ser profesores tenéis una responsabilidad ahí grandísima. En otros casos, ni siquiera se usan los números en la representación que se le da a los estudiantes. Antes hablaba de las representaciones puntuales o configuraciones puntuales. En el caso que tenéis aquí, pues el contexto del problema era, va pasando el tiempo y vamos haciendo un dibujo. Cuando empezamos, a los 0 minutos tenemos solo un punto. Cuando llevamos 1 minuto tenemos estos puntos de aquí. No se le decía el número de puntos que había. Lo importante también era que se fijaran en cómo estaban distribuidos. Cuando pasan 2 minutos tenemos este dibujo de aquí. De nuevo,
las preguntas que se le iban haciendo eran parecidas a las anteriores. Los resultados obviamente son diferentes por el tipo de representación que se está usando, por el tipo de función. Este era un poco más complicado, era el 4+1. Siguen siendo todas funciones lineales, que es lo que se le recomienda introducir en un principio. Y nos encontramos distintos tipos de errores que en algunos casos no están relacionados con el álgebra. Algunos son tan básicos como de conteo, que se le empieza a enseñar en educación infantil. Entonces, fijaros hasta dónde se manifiestan esas dificultades. Últimamente nos estamos también centrando en cuál es la labor o la intervención o la importancia que tiene la mediación. O sea, qué hace el profesor, que en este caso era entrevistador, pero ¿qué puede hacer? Ahí hay también diferentes estrategias en las que no voy a entrar en detalle, porque ya me han dicho que me queda poco tiempo, pero hay diferentes estrategias que pueden ayudar al estudiante a salir en un momento en el que tenga ciertas dificultades asociadas con este tipo de problemas ante los que se presente. Y ya por último, comentaros que también hemos estado trabajando con estudiantes de STALMAT y entonces hemos presentado en algún caso problemas que lo que tenían detrás eran problemas de generalización y que además trataban de indagar sobre qué es lo que hacen los estudiantes cuando le presentan este tipo de problemas. Algunos estáis riendo, no sé si habéis participado en STALMAT o tenéis algo que ver con esto. Sí, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos indagando con qué ha ocurrido ahí, ¿vale? Este era el problema. Bueno, lo voy a dejar ahí porque no da tiempo a ponernos a indagar sobre él. Y bueno, esto es un poco lo que os quería presentar para que vierais un ejemplo humilde desde mi punto de vista, porque es lo que traigo yo, pero si viniera otro compañero del área os habría traído otra cosa que está haciendo. Y bueno, espero que por lo menos os hayas quedado con algo de lo que he presentado y de algo de lo que se hace en didáctica de la matemática. Así que muchas gracias por aguantar y por estar aquí esta tarde con el calor que hace. Gracias. Bueno, pues si le parece bien podemos pasar a un par de preguntas. He de decir que ha preguntado muchísima gente, así que no puedo meter a todos porque si no, no acabamos. La gente que esté interesada y que no haya leído su pregunta, pues luego podéis preguntarle sin ningún problema a María sobre... Claro que sí. Entonces, lo he dejado ahí el correo también por cualquier cosa. Si vale, pues entonces si también cualquier persona te interesa, pues que se ponga en contacto con nosotros y le facilitamos el correo. En primer lugar, pregunta @gorza, que no sé quién es, ahí está. Has preguntado mucho, así que solo te puedo meter un par de ellas. Dice, la generación de nuestros padres vieron dentro de su temario una básica de teoría de conjuntos y esto ha desaparecido de los planes de estudio. ¿Crees que está habiendo una reducción de temario por dificultad o poca utilidad? ¿Y qué repercute en el aprendizaje? Y en cuanto a esto, vuelvo a preguntar, ¿crees que habría que revisar los libros de texto que suelen usarse en cuanto a la estructura y la manera de presentar definiciones, propiedades, etcétera? Sí, bueno, la primera pregunta es un poco complicada porque, como sabéis, cada vez que hay un cambio en el sistema educativo, en el contenido que se imparte en un determinado nivel educativo, no es fácil y hay muchas variables que influyen. Es verdad que la teoría de conjunto hubo una época que se estudiaba y había otra época en la que directamente se ha eliminado. Para mí, personalmente, como matemática, todo lo que se elimine es empobrecer. Eso de partida. Y en general, si me preguntas si eso era algo así como si había disminuido la formación o algo así, yo creo que cada vez en matemáticas el nivel es más débil, en general. Pero de lo que se estudiaba antes y según vamos avanzando ahora, yo en los años que llevo en educación, yo lo veo por los estudiantes que llegan a la facultad. Porque es que a los estudiantes, por ejemplo, que van a estudiar el grado de primaria o lo que era magisterio antes, cada vez vienen con menos base. De hecho, muchos evitan las matemáticas durante secundaria y luego van a ser maestros de matemáticas. O sea, todo lo que os he contado, en muchos casos, los deberían enseñar los maestros de primaria, que es de lo que estamos haciendo referencia. Y la otra pregunta era de... Se me ha ido. La segunda pregunta. Sí. Decía, ¿crees que habría que revisar los libros de texto que suelen usarse en cuanto a estructura y la manera de presentar definiciones y propiedades? Sí. Sí, vamos, yo lo poco que
Yo he revisado diferentes editoriales por diferentes motivos y no trabajo para ninguna de ellas, con lo cual no tengo ninguna preferencia por ninguna. Pero lo que sí que ocurre es que en general la resolución de problemas que ha aparecido en diferentes momentos a lo largo de este encuentro se deja como al final. Entonces al final, lo que se hace en la aula, los profesores que siguen los libros de texto desafortunadamente lo que hacen es reiterar los ejercicios que aparecen en el libro de texto, y lo de complementar que sea resolución de problemas a mí no me parece que sea positivo. De todas formas, habría que revisar muchas cosas. O sea, si me pregunta desde mi punto de vista o a cualquier educador de matemáticas, habría que revisar muchas cosas. Para que os hagáis una idea, muchas veces, si no siempre, los currículos se revisan y los cambian los políticos. Así que con eso pues ya estamos diciendo mucho. Esta mañana lo ha comentado también la presidenta, la representante de la Federación de Profesores. Se mandan muchos escritos, desde Didáctica de la Matemática ocurre igual, en unión con otras sociedades, y finalmente que llegue eso a plasmarse en el documento curricular escrito tal y como lo tenemos en España es muy difícil. Entonces al final depende de que el profesor, pues si puede hacer algo en el aula, lo haga. Pero bueno, ojalá eso cambie, hay que seguir haciendo cosas porque si no se hace es como no se consigue nada, eso está claro. Pues perfecto, esperemos que haya quedado resuelta tu duda. Tenemos otra de Sergio Chico 16, que no sé, por favor levanta la mano, aquí en primera fila. Pregunta, ¿conoce el método ABN para la realización de operaciones simples, sumas, multiplicaciones, etcétera? En caso afirmativo, ¿qué opinas sobre que en algunos centros se sustituya, no se complementen los métodos clásicos por este nuevo método? A ver, yo sé que existen muchos métodos, el ABN lo conozco un poco, los conozco todos un poco, pero no soy especialista en ninguno, pero conozco el ABN, conozco el Aloha, conozco el Singapur. Es mi opinión, empiezo por eso, pero para mí estos métodos que están saliendo ahora, que se están poniendo de moda y que parece que lo van a resolver todo, me parece que no hay ningún método que sea el método perfecto, porque cuando favorece unas determinadas capacidades o habilidades en los estudiantes, normalmente va en detrimento de otras. Por ejemplo, hay algunos métodos que favorecen mucho el cálculo mental o la realización de operaciones o la resolución de problemas, pero el que se centra en una, la otra la trabaja con menos detalle. Entonces yo creo que lo ideal sería combinar. ¿Irme al método tradicional? Pues, ¿qué queréis que os diga? El método tradicional a veces funciona. No hay por qué decir que no. Ahora se lleva mucho, lo he dicho un poco al hilo de lo que estaba presentando. ¿Hay que usar materiales? Pues sí, yo pienso que hay que usar materiales, pero cuando sean útiles. No usar materiales por usar materiales, sino que tengan un sentido. ¿Los materiales cuál es el sentido que tienen? Pues empezar de lo concreto y que el alumno llegue al abstracto. Pero ¿y si ha llegado ya a lo abstracto? ¿Para qué quiero meterle el material? Igual ocurre con los métodos que se centran en el uso del ábaco. Hay varios. Bueno, puede ser interesante, pero yo no dejaría de usar otros métodos y me centraría solo en uno de ellos. Hay varios trabajos, porque lo que está ocurriendo, conozco la realidad en varias ciudades y hay varios diferentes centros que empiezan a introducir diferentes métodos como actividades extraescolares. Y se da incluso la situación que en actividades extraescolares trabajan un método, pero por la tarde. Y cuando están por la mañana en matemáticas, hacen otras cosas. Entonces los estudiantes se descolocan porque están haciendo supuestamente lo mismo, pensemos en la resolución de un problema y claro, a veces preguntan cuestiones del tipo, ¿esto lo hago con el ábaco o lo hago? Lo importante es resolver el problema, a mí me da igual cómo lo hagas. Entonces yo creo que lo bueno es enriquecerse de los diferentes métodos y si se sigue uno, pues me parece bien, pero que no se olviden otras habilidades que también se deben de trabajar con los estudiantes. Y a raíz de esta pregunta, relacionado con herramientas para ayudar a fomentar el pensamiento matemático, algebraico en los niños, pues nos pregunta Dani que si existe alguna herramienta concreta que usted conozca, alguna página web, un libro o alguna aplicación que sea accesible y que ayude a fomentar eso, el pensamiento matemático en los niños. Dani, no sé por dónde está. Ahí. ¿Quién es? A ver, ¿el pensamiento matemático o el pensamiento del que estaba hablando ahora del algebraico? Vale, lo digo porque lo de matemático, si nos fuéramos a otra, existe el pensamiento probabilístico, el pensamiento, o sea, por eso yo he hablado de algo muy específico aquí. Existen diferentes webs donde hay
tareas que se pueden usar con los chicos. Entonces, eso sí que os lo podría remitir. Programas como tales, programas también existe alguno, pero lo que hace es fomentar el trabajo de este tipo de tareas con diferentes recursos. Pero lo que puedo hacer es, si quieres, pasarte alguna web o algo así para que lo puedan usar. Igual no os tenéis que complicar mucho. Si ponéis tareas de generalización en Google, a veces llegáis a sitios donde hay bancos de tareas incluso por curso. La mayoría están en inglés. Lo digo por eso. Nosotros estamos intentando crear una página web justamente para darle publicidad a diferentes recursos y que estén accesibles de manera gratuita, porque luego esa es otra, que cuando vas a buscar materiales, según qué tipo de materiales, cuando te descuidas un poco ya te están cobrando. Eso le ocurre a lo de los métodos. En el momento que hemos querido tener acceso a determinada información de métodos, te das cuenta que eso, lo que hay detrás es un negocio. Entonces es un poco delicado el tema. Con las tareas y demás sí existen varias webs y vamos, que eso te la puedo facilitar y le das publicidad. Sin problema. Entonces creo que podemos dejarlo aquí. Chicos, démosle un aplauso a María y recibe muchas gracias por parte de nuestro equipo. Ay, muchas gracias.